tarde, Mario De Ugliotti, era un médico patólogo italiano, quien ve la manera de cómo identificar el espacio peridural a través de su técnica, que es la pérdida de la resistencia, y el cual actualmente lleva también su nombre. Posteriormente, Alberto Gutiérrez, un médico cirujano, anatomista, si se dan cuenta, o sea, la mayor parte tenían otras especialidades, ¿no? Diferentes a las que actualmente nosotros realizamos. Buscando alternativas entre lo que eran los anestésicos generales y la técnica de los bloqueos regionales, él incursiona su técnica para definir el espacio peridural o identificar el espacio peridural a través de la gota pendiente y donde actualmente lleva su nombre, ¿no? Más tarde, durante la técnica, vamos a describir estas. ¿Cómo se define la anestesia peridural? Como la pérdida de la sensibilidad y motilidad en un área amplia del organismo y donde el paciente generalmente está consciente o ligeramente sedado. Asimismo, es la administración del anestésico local en el espacio peridural, que puede realizarse a nivel de todo el trayecto de la columna vertebral, desde la región cervical, torácica, lumbar y sax. Esta anestesia también puede ser simple con la administración de dosis única o continua a través de un catéter. Para la anestesia regional, la importancia de saber la anatomía nos va a ayudar en gran manera para poder identificar el espacio o el sitio donde vamos a realizar la técnica, ¿no? O la punción. Entonces, comenzamos diciendo, ¿están escuchando, jóvenes? Sí, doctora. Ya. ¿Y se ve también la pantalla, la presentación? Sí, doctora. Bueno. Entonces, el espacio peridural se va a extender desde el agujero magno hasta el hiato sacrococcigeo, ¿no? Es decir, toda la columna. Este es un espacio virtual que va a rodear todo el saco dural y va a estar comprendido entre las dos hojas de la dura madre, la interna que va a dar origen a la misma dura madre y la hoja externa que va a revestir el periósteo de las vértebras, ¿no? Ahí mi cursor un poquito me falla, pero se ve, ¿no, jóvenes? Sí, doctora. Bueno, también es importante reconocer y saber los límites. Tiene un límite anterior, lateral y posterior. El límite anterior va a estar limitado por el ligamento longitudinal posterior, la cara posterior de las vértebras y los discos intervertebrales. Lateralmente va a estar limitada por los pedículos y los agujeros de conjunción por donde van a emerger las raíces espinales. El límite posterior va a estar delimitado por el ligamento amarillo y las láminas vertebrales. ¿Cuál va a ser el contenido del espacio peridural? Vamos a tener tejido adiposo, algunos autores llaman tejido graso, tejido conectivo laxo, van a ver las raíces nerviosas o espinales, pequeñas arterias obviamente, y el plexo venoso, un plexo venoso vertebral interno o de Batson, como se llama. Y obviamente vasos linfáticos, porque sabemos que la cadena del plexo, de todo plexo venoso comprende el paquete básculo nervioso, está por una arteria, una vena, un nervio y un vaso linfático, ¿no? Ese es el conjunto en sí. ¿Cuál va a ser la distancia que se va a tener a nivel de los diferentes segmentos? A nivel cervical va a ser de 1 a 1.5 milímetros. Ojo, los alumnos que ya han pasado conmigo
Yo les había explicado de que bueno, esta distancia te comprendía de dónde a dónde, jóvenes. A ver, mis alumnos. Hola, ¿me escuchan? A ver, respondan, jóvenes. Sí, doctora. Ya. Por favor, respondan, no esperen que yo tenga que estar perdiendo minutos queriendo encontrar quién me va a responder. Creo que las prácticas que ya hemos avanzado con los alumnos les he explicado directamente en qué, de dónde a dónde se refería esta distancia. A ver, ¿alguien me responda? Bueno, los alumnos de mi grupo, menos 10 puntos, porque se supone que la práctica las hemos desarrollado de una manera tan resumida y no puedo entender que no ha pasado ni 2 semanas que hemos comenzado, creo, las prácticas y que se hayan olvidado. Jóvenes, la materia de anestesiología es sobre todo para que ustedes como médicos generales tengan conocimientos básicos de manera general para ver en qué casos ustedes pueden intervenir y también asimismo definir o distinguir o diferenciar lo que es una anestesia general de una regional o una local. Creo que estamos claros, ¿no? Porque nadie pretende que ustedes salgan a nivel de la especialidad. Simplemente los conocimientos generales de manera mayormente términos grandes, como decir una definición que es la anestesia general, que es una anestesia regional, creo que con eso ustedes han ganado mucho. ¿Me dejo entender? Hola. Sí, doctora. Ya. Saben ustedes que dentro de las nuevas políticas de la enseñanza-aprendizaje está el feedback, ¿no? O sea, la intervención también tanto de los alumnos como también de parte del docente. Ya no se estila al modo antiguo donde el docente tiene que hablar sin tener esa conexión, esa intervención de alumno y docente. Bueno, creo que no es la primera, ya no es la única materia que se está dando de manera virtual y han debido pasarla en las otras materias también. Entonces, jóvenes, comiencen ustedes a pensar, porque lo que se está avanzando no es nada nuevo. Para ser anestesiólogo se debe entender desde la anatomía, la fisiología, fisiopatología, farmacología, etcétera. Entonces, creo que todas esas materias ustedes ya las han pasado, sobre todo las primeras materias, ¿no es cierto? Entonces, es solamente que vayan recordando. Y nadie me está respondiendo, pero bueno, ya no voy a preguntar más. Entonces, a nivel de la región torácica superior, la distancia va a ser de 2.5 a 3 milímetros. Entonces, a ver, piensen en su cabeza cuánto es, digamos, la distancia o el ancho de 1 centímetro. Y de ahí vayan reduciendo, o sea que el espacio a nivel sobre todo de la región superior de la columna vertebral es mínima, si se están dando cuenta, ¿no? A nivel de la región torácica inferior, va a ser de 4 a 5 milímetros, donde vamos a tener un poquito más de espacio, va a ser a nivel de la región lumbar. La capacidad que podemos nosotros administrar del anestésico en todo el trayecto de la columna es de 115 a 230 ml. Pero ojo, esto no es de una sola dosis. Esto vamos cuando colocamos el catéter, hacemos la técnica continua. Entonces, después de la primera dosis que le corresponde al paciente del anestésico local, entonces vamos a ir de manera repetitiva según el tiempo de duración del anestésico local que utilicemos, entonces vamos a ir en manera fraccionada y en menos concentración. ¿Cuál es la técnica? ¿Cuáles son los pasos?
para mis alumnos que hemos pasado, les dije y les repito a todos ustedes que en la medicina lo primero siempre va a ser lo primero. Aquí no hay variaciones de que primero le doy el diagnóstico al paciente y luego le pregunto a qué ha venido a la consulta, ¿no es cierto? En la medicina no se aplica la teoría de las que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí. Por tanto, ¿cuál es el primer tema que han avanzado? Es valoración preanestésica, ¿no? Y este es un tema donde sí o sí, necesariamente para la administración de la anestesia es donde debemos realizar y saber todos los antecedentes del paciente y dependiendo de la técnica de anestesia que se va a realizar, pues hacer énfasis en los puntos o en los sistemas donde va a repercutir mayormente la administración de los anestésicos, tanto de uso general como también de uso regional. Entonces, dentro de la valoración preanestésica, saber todos los antecedentes es muy necesario. Luego, dependiendo del estado del paciente durante nuestra visita o valoración preanestésica, nosotros vamos a perfectamente ver el tipo de paciente que nos va a colaborar, no nos va a colaborar, está ansioso, está nervioso, etc. Entonces, indicaremos pues una premedicación antes de ser llevado a quirófano o noche anterior, ¿no? Luego, la posición, bueno, preparar el material que generalmente ahora ya vienen en seto descartables, ¿no? Tener también los antisépticos y finalmente la posición del paciente. Para esto también vamos a utilizar, debemos tener dentro del material necesario las agujas peridurales. Antiguamente estas agujas eran metálicas, ¿no? De un material más duro y que producía muchos traumas. En la actualidad, la aguja de TOWI es la que más se utiliza por la forma en que acaba en la punta, ¿no? Es una punta roma, a diferencia que de las agujas de Cravo, que tiene un bisel cortante. Esto es lo que le va a diferenciar. Y estas ya vienen en un material más fino, más delgado. Ya no son metálicas, pero son de acero inoxidable. Quienes fabrican dicen que es un material más liviano, ¿no? Y sí. Y la aguja de Weiss, la cual va a ser diferenciada por estas pequeñas aletas, aunque también la aguja de TOWI también tiene esto para que nosotros podamos sostener mejor y no ir alegremente y que la aguja nos venza y podamos lesionar algunos desde la perforación de la dura madre o lesionar algún nervio. La posición, tenemos la posición sentada y la de cúbito lateral, derecho, izquierdo. Cualquiera de las posiciones depende de quién la va a realizar, del profesional anestesiólogo, cuál sea de su preferencia. Porque se indica que generalmente la posición sentada es para los pacientes obesos, pacientes que no van a poder flexionar hacia adelante el tórax, ¿no? Y también, si se fijan aquí, la abertura de los espacios intervertebrales son más fáciles y más visibles en relación a la de cúbito lateral, ¿no? Pero aquí es un paciente delgado, pero en pacientes obesos es un poco complicado determinar o localizar el espacio. ¿Cuáles son las vías de acceso para esta técnica? Tenemos una vía medial y la vía paramediana, ¿no? La vía medial es la más utilizada y la paramedial es cuando se dificulta en otro tipo de pacientes. Entonces, aquí vemos, para localizar, vamos a hacer imaginariamente una línea entre las espinas ilíacas, entre las espinas ilíacas posteriores o superiores o anteriores y esta va
caer directamente a nivel de L3, de L4 y L5, ¿no? Generalmente se dice que este es el espacio más de mayor utilidad para muchos, ¿no? Pero dependiendo del tipo de cirugía podemos ir niveles más altos, ¿no? Porque en esta técnica hemos dicho que se puede realizar a nivel de todo el trayecto de la columna cervical. La vía paramediana. Esta vía paramediana la vamos a realizar de la vía medial a 1 centímetro o 1.5 centímetros, ¿no? De la línea mediana. Entonces, esto es relativo para este tipo de condiciones. Generalmente se dice cuando, como les dije, cuando el paciente tiene algún problema o incapacidad para flexionar hacia adelante, cuando los ligamentos interespinosos son demasiado calcificados y no se puede, y por la dureza o calcificación, o sea, no progresa la aguja, ¿no? Deformidades de la columna, como ser la cifoescoliosis, y cirugías previas, como ser laminectomías. Pero esto también no condiciona exclusivamente que se utilice esta vía, ya que si la laminectomía ha sido entre L1 y L2, podemos hacer perfectamente un poquito más abajo o un poquito más arriba, ¿no es cierto? Niveles más arriba son niveles más abajo. ¿Cuáles son los planos que vamos a ir atravesando de siempre de fuera para adentro? Entonces, tenemos la piel, ¿no? La piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso y finalmente el ligamento amarillo y el espacio peridural. ¿Cómo vamos a determinar o darnos cuenta de que estamos en el espacio peridural? Hay varios signos, ¿no? Estos son probablemente los que más se han estudiado, pero de estos, los que en la actualidad utilizamos el signo de Dogliotti y Gutiérrez. ¿En qué consiste el signo de Dogliotti? Es de la pérdida de la resistencia. Dentro de la historia ya les había indicado que se debe a quienes han descubierto o han mejorado esta técnica, ¿no es cierto? Entonces, la pérdida de la resistencia consiste, una vez que se localice el espacio para realizar la punción, se hace la punción con la aguja, esta la situamos al nivel que hacemos la punción, luego una jeringa aspiramos aire entre 3 a 5 cc y luego acoplamos al borde de la aguja y de manera continua nosotros vamos a ir ejerciendo una presión milímetro a milímetro para así nosotros evitar perforar la dura madre, ¿no? Aquí se ve como el émbolo nosotros vamos aplicando cierta fuerza, no muy fuerte, sino hay que ir deslizando suavemente y el momento que nosotros ingresemos al espacio, esto es el émbolo de la jeringa se va a desplazar de manera suave. ¿Por qué razón, jóvenes? Esto no necesito decir que mis alumnos, pero creo que esto es parte de la anatomía. ¿Por qué? ¿Qué presión tiene el espacio peridural? Hola. Presión negativa, doctora. Muy bien. Presión negativa. ¿Y sabes de cuántos milímetros? No, pero ya, bueno, con que sepan que el espacio peridural tiene una presión negativa y nosotros al ejercer esta presión, nosotros ejercemos una presión positiva. Entonces, una vez que se llega al espacio, entonces esto va a ser rápidamente, se va a desplazar el émbolo de la jeringa, ¿no es cierto? Ya. Aquí vemos lo mismo, prácticamente, pero aquí que hemos dicho el signo de Gutiérrez o de la gota pendiente. En vez de utilizar una jeringa, nosotros administramos aquí al inicio de la aguja, ¿no? Ven aquí, puede ser solución fisiológica o el mismo anestésico y vamos de la misma manera desplazando la aguja milímetro a milímetro y una vez que lleguemos al espacio, esta gota
va a ser absorbida. Muy bien. Al inicio habíamos indicado que esta técnica podía ser de dos tipos, ¿no? Simple y continua. Y siempre, una vez que ya hemos localizado el espacio, hemos determinado, etcétera, a través de los signos, del signo que utilicemos, ¿qué vamos a hacer? Siempre vamos a aspirar si no hay la salida de sangre o líquido cefalorraquídeo. Y antes de administrar el anestésico en su dosis total, se debe hacer la dosis test. ¿En qué va a consistir esto? Que administramos una fracción del anestésico local, que generalmente es lidocaína, en unos 2 a 4 C6, esta lidocaína que va a venir con adrenalina, que ya viene los anestésicos preparados, en una concentración de 1 en 200.000. Es decir, la adrenalina está súper diluida en el anestésico local, ¿no? Y una vez que hacemos, ¿cuál es el objetivo de esta dosis test? Es para, en caso de que nosotros accidentalmente puncionáramos un vaso, ¿cuál es la acción de la adrenalina, jóvenes? Hola. Vasoconstricción. Vasoconstrictor, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, al producir vasoconstricción, si lesionamos un vaso, sea una vena, sea una arteria, peor todavía, entonces, ¿qué va a producir? Por efecto de la vasoconstricción, se va a contraer y va a evitar que el anestésico local pase a la circulación mayor, de la circulación menor a una circulación mayor, ¿no es cierto? Entonces, hay que esperar unos breves segundos, porque su acción también es rápida de la adrenalina, ¿no es cierto? Es casi instantánea. Entonces, como el paciente va a estar monitorizado, entonces ahí vamos a ver la repercusión, sobre todo a nivel del sistema cardiovascular. ¿Qué nos va a producir entonces la adrenalina, jóvenes, a nivel del corazón? Aceleración cardíaca. ¿Qué? Aceleración cardíaca. Aumento de la frecuencia, jóvenes. Para quienes han sido mis alumnos y a todos ahora de manera general, la importancia de que ustedes vayan familiarizándose y utilizando los términos correctos dentro de la terminología médica. No es aceleración. Aceleración viene en otro tema que podría tener relación, pero lo más correcto es aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, ¿me dejo entender? Sí, doctora. Ya, entonces, yo quiero, ustedes ya están a mitad de la carrera, entonces esto les va a servir a ustedes de gran manera para que en lo futuro ustedes con propiedad vayan entablando con sus similares, sean con los mismos compañeros de hoy que son sus compañeros de curso. A lo mejor muchos van a elegir diferentes especialidades, pero qué bonito es hablar dentro lo correcto. ¿Me entienden, no? Bueno, entonces, ese es el objetivo de la dosis test. Porque si en caso de que persistiera, entonces nosotros debemos retirar la aguja y hacer otro espacio. Bueno, una vez que se ha realizado la dosis test, entonces si no hay aumento de la frecuencia y tampoco aumento de la presión arterial, entonces vamos a realizar la administración de la dosis que le corresponde a cada paciente y de acuerdo a la edad, obviamente, y el tipo de cirugía. Pero ojo, en esta vamos a ir administrando también en bolos de cada 5 cc's. Ahí está mi cursor, no da. Y aspirando, siempre aspirando, porque puede que al inicio nuestra técnica esté perfecta, no hayamos perforado la dura madre, etc., pero en un mal movimiento mínimo que pueda tener el paciente, como estamos casi sobre la dura madre, entonces un movimiento puede ella misma perforarse, ¿no es cierto?, con la aguja. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dentro de la técnica continua, en la misma, ya hacemos todo el procedimiento, la punción,
Y solamente vamos a través de la aguja insertar aquí el catéter, ¿no? Vamos a insertar el catéter y la punta del catéter vamos a verificar es igual, que tiene la misma forma de la aguja. Podemos dirigirlo hacia arriba, ¿no? De manera cefálica, o caudal, que sería hacia abajo, ¿no? Este catéter tiene aquí, cuando entremos a quirófano, vamos a poder ver si es que hacemos esa técnica. Entonces va a poder ver, tiene aquí unas rayitas, lo cual indica la longitud del mismo catéter y hasta dónde podemos ingresar, ¿no? Luego pues vamos a retirar la aguja sobre el catéter y vamos a administrar finalmente el anestésico local, que se hace de preferencia, se adiciona junto a un opioide. ¿Cuál es el objetivo del opioide? ¿Qué es el opioide, jóvenes? ¿Qué produce? Es un tipo de analgésico. Es un tipo de analgésico. Tipo está de más. Tiene una acción analgésica, porque analgésicos generalmente solo clasificamos los analgésicos, en su mayoría los de esteroides, no esteroides, ¿no? Pero aquí estamos hablando de anestésicos, ¿no? Claro que también hay una variedad dentro de la familia del fentanil, y han avanzado con la doctora seguramente, ¿no? Entonces, el objetivo de adicionar un opioide, sea generalmente es fentanil o morfina, es para promover la analgesia postquirúrgica, ¿no? Y finalmente, una vez que administramos el anestésico, todo, entonces vamos a fijar con una gasa y con esparadrapo o micropor, ¿no? Así como se ve en la figura. Estos catéteres también pueden ser radiopacos o translúcidos. ¿Para qué sirve eso? Porque muchas veces, cuando generalmente se utiliza a largo plazo, entonces para ver dónde está posicionado cuando se realiza a los pacientes con tratamiento del dolor crónico u oncológico, ¿no? Entonces, en esos casos, porque a veces se puede mover, ¿no? El paciente, porque no generalmente, bueno, durante la anestesia o mientras está hospitalizado, o sea, somos los encargados directos de ver que esté en la posición correcta, pero si el paciente se va a ir a su casa, entonces no sabemos cómo él se va a echar, se va a restregar la espalda, etcétera, ¿no es cierto? O donde fijemos el catéter, y puede moverse. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos que se va a tener a nivel de los diferentes sistemas? A nivel cardiovascular vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca y posteriormente de la presión arterial por un bloqueo simpático, que va a ir instaurándose de manera lenta. Esto, ojo, tengan en cuenta que ya con el próximo tema, que va a ser anestesia raquídea, van a ver la diferencia de esta anestesia peridular en relación a la raquídea, ¿no? A nivel respiratorio puede existir una leve dificultad para respirar, pero esto va a ser temporal y va a depender mucho del espacio o del nivel que nosotros realicemos la punción y por ende la administración del anestésico local. A nivel renal, la retención urinaria, ¿no? Entonces, de la misma manera, si usamos opioide, generalmente los pacientes refieren cierta dificultad para la micción espontánea, ¿no? En algunos casos, si se requiere, debemos utilizar una sonda Foley para que el paciente no, una vez que se dé de alta, no persista ese dolor. Porque sabemos que la vejiga tiene, al distenderse de manera más allá de su capacidad, puede producir un dolor posterior que el paciente, que si bien se va a revertir en unos días o quizás meses, pero sí es incómodo que un paciente se vaya con esas características, ¿no es cierto? Porque el paciente viene pues, al hospital para que nosotros le aliviemos su dolor, no para que se lo mandemos con dolor, ¿no es cierto?
Bueno, a nivel gastrointestinal va a haber disminución de la motilidad intestinal, esto por estímulo del parasimpático. Puede producirse náuseas y vómitos si va a bajar de manera central, si es que va a haber una disminución de la presión arterial, entonces esto puede repercutir y por ende el paciente puede tener desde una leve náusea a un vómito franco, ¿no? Cuando la presión generalmente baja en más allá del 20%. A nivel endocrino y metabólico, cuando el bloqueo se realiza a nivel de T5 un poco más para arriba, entonces el bloqueo simpático va a ser más eminente porque la glándula suprarrenal está inervada por el simpático y parasimpático, ¿no? Entonces, por tanto, un paciente prequirúrgico, ¿de qué manera nos va a favorecer? Que va a reducir la secreción de las catecolaminas, esto en respuesta al estrés quirúrgico, ¿no? Porque generalmente los pacientes que se van a operar, ¿a qué temen más? A la anestesia, ¿no? Que a la cirugía, o aunque después su incisión o la herida quirúrgica sea amplia, no les va a importar. Lo que les va a importar es la anestesia, ¿no es cierto? Por esos mitos que siempre hablan de que lo peor es la anestesia porque les hacen entrar en miedo de que si van a despertar, no van a despertar. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Son de orden quirúrgico, diagnóstico y terapéutico. Quirúrgico, todas las cirugías que se puedan realizar del abdomen inferior hasta los miembros inferiores. Pero también cuando se hace la combinada, que ya han debido llevar con la doctora Romay, cuando se hace la técnica combinada podemos hacer niveles más altos para promover analgesia postquirúrgica. ¿En qué consiste la anestesia general combinada o mixta, jóvenes? Hola. Es una anestesia general más un tipo de anestesia regional. Muy bien, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta técnica? No sé si la doctora les ha explicado, pero yo les voy a volver a refrescar la memoria. El objetivo de realizar esta técnica es disminuir el uso o la administración de los anestésicos de uso general o endovenoso, ¿ya? Nos ayuda bastante porque generalmente el paciente se opera más con la técnica regional que con la general. La general la hacemos para que el paciente no se sienta incómodo por las posiciones en que pueda poner el cirujano al paciente. Por ejemplo, en las lobectomías, están en decúbito lateral, con el brazo a veces súper estirado para abrir, para que tenga espacio el cirujano. Entonces, esa posición de cúbito lateral, pues nadie soporta más allá de una hora, ¿no? Si cuando estamos dormidos normalmente, ya por alguna posición que adoptamos inconscientemente, nos damos la vuelta, cambiamos de posición, ¿no? Y en el paciente anestesiado no tiene esa opción. Entonces, la mejor manera de que el paciente esté tranquilo y no repercuta para no perjudicar el campo quirúrgico del mismo cirujano es que realiza un salto. Y aparte que, como les he dicho, que la repercusión de los cambios fisiológicos a nivel respiratorio, pues dependiendo del nivel, si es más arriba en niveles torácicos altos, pues obviamente va a haber cierta repercusión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los músculos respiratorios? ¿Cuál es el principal? El diafragma. Ya, pero nosotros no bloqueamos, ojo, el diafragma. ¿Qué vamos a bloquear? Después del músculo principal, ¿qué viene? ¿Cuáles son los otros músculos? Los intercostales externos. O los accesorios de manera general, ¿no es cierto? Entonces, eso sí pueden un poco limitar, por eso es que puede haber cierta dificultad, sobre todo en pacientes obesos o pacientes que ya tienen cierto grado de dificultad respiratoria o en pacientes con EPOC, ¿no? Aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y de diagnóstico, ¿no? Para ver algunos meduloblastomas, etc.
Y terapéutico, obviamente, para alivio sobre todo, sea del dolor agudo o crónico. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Todas estas contraindicaciones pueden ser, dependiendo del caso, relativas o algunas absolutas. Las edades extremas, enfermedades neurológicas o psicóticas, porque el paciente no va a entender, no va a colaborarte con la técnica también, ¿no? Porque estas hay que realizarlas con bastante cuidado y hay que tener bastante experiencia también. El shock hipovolémico, por la razón de que se produce un bloqueo simpático y al producirse el bloqueo simpático, pues ya habíamos indicado de que va a bajar la presión arterial. Pacientes que reciben heparina, ¿no? Los anticoagulados, sobre todo pacientes hipertensos con enfermedades cardíacas o de gasto o de débito cardíaco bajo. Lesiones en las columnas óseas es relativa porque podemos hacerlas por encima de la lesión o por debajo de la lesión, ¿no es cierto? Una inflamación local también podría ser relativa dependiendo de la extensión de la inflamación o algún proceso un pequeño absceso que se pueda producir. Ojo, pero también si es absceso ya no tendríamos que hacer, ¿no? Una inflamación podría ser pasajera, ¿no? Por algún golpe, un pequeño trauma, que bueno, eso a veces no repercute siempre como un absceso. Y la contraindicación absoluta en sí que debemos respetar es que el paciente rechace esta técnica. ¿En qué pacientes creen ustedes que el paciente no quiere que le hagamos esto porque vamos a hacerle directamente en la columna vertebral? ¿Miedo a qué tendría? ¿En qué tipo de pacientes? Tal vez los niños. No, al niño no te habla, el niño no sabe lo que le vas a hacer. Personas mayores, entonces. Pero ¿en qué tipo de pacientes? Porque de manera general se hace esta técnica y ya con el avance de la ciencia se hace en todos los tipos de pacientes, excepto los que no quieran. ¿Cuál? En bailarines. Exacto. Pacientes bailarines, porque sus pies los miembros inferiores son su instrumento de trabajo. Podrían, generalmente ya no ocurre mucho este tipo de lesiones, pero sí se podría dar el caso, ¿no? Pero si el paciente no quiere, no quiere, no hay que insistir. Bueno, ¿cuáles serían las complicaciones? Tenemos inmediatas. Las inmediatas es dentro de un periodo determinado de horas. ¿Alguien sabe? Sí, doctora, son creo las 24 horas. Ya. ¿Crees? A mis alumnos y ahora a todos ustedes, las palabras que no debemos utilizar como médicos son creo, puedo, quizás, tal vez. Porque no le vas a decir a tu paciente, creo que usted tiene neumonía, ¿no ve? ¿Qué va a pensar el paciente de vos? En la medicina es y es. No existe la posibilidad de creo, del tal vez, del quizás. ¿Me entienden, no? Entonces, en ese sentido, las complicaciones inmediatas, como su nombre dice, inmediatas o dentro de las 24 horas. Y las mediatas serán posterior hasta las 72 horas. Entonces, dentro de estas tenemos hipotensión arterial, bradicardias, las respiratorias, las náuseas y vómitos, las convulsiones por por la perforación de algún vaso y que el anestésico a través de eso circule y que produzca convulsiones, ¿no? La perforación accidental de la dura madre, que ya hemos indicado, y dentro de las mediatas, la meningitis séptica o aséptica, las cefaleas. Ojo, que aquí es muy importante la valoración preanestésica, ¿no? Sobre todo en las mujeres, porque las mujeres a veces somos demasiado temáticas e insistimos de que porque nos han hecho la anestesia en la columna,
nos va a doler la cabeza. Entonces hay que preguntar generalmente en las mujeres antecedentes de cefalea y saber de qué tipo es esa cefalea, porque tiene características la cefalea pospunción. Bueno, generalmente se ubica a nivel de la región occipital. Por la pérdida de líquido cefalorraquídeo, las meninges van a ser traccionadas y muchas veces por los cambios de posición, postura, sobre todo si se ponen de pie, la paciente puede llegar a presentar un vómito en gatillo, que decimos, ¿no? Parecido a la de la meningitis, pero no es meningitis, ¿no es cierto? Entonces, las raquialgias y las paraplejías. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Que va a ser una región anestesiada bien definida, ¿no? Que va a durar más que la anestesia raquídea porque la podemos hacer continua. Y mismo así, si fuese una simple, el anestésico que se va a administrar, pues va a ser de mayor concentración y va a tener su efecto de duración mayor que la de la raquídea. Ya en el próximo tema vamos a ver algunas diferencias, pero ojo, vayan recordando. Ya con las agujas actuales y todo, y ya después de que hemos hecho, de que sabemos que la paciente no va a tener, que no tiene cefaleas no presentes, si presenta, pues ya veremos que seguirá con su tratamiento por la cefalea que utiliza, ¿no? Entonces, la cefalea se reduce al mínimo también con esta técnica, porque la posibilidad de perforar, por eso hace mucho la habilidad y la experiencia del anestesiólogo o de quién va a practicar esta técnica, ¿no? Para no perforar la dura madre. Referente a las molestias digestivas van a ser mínimas. Y la retención urinaria, eso es más que todo por el uso del opioide, ¿no? Que se va a presentar el 1.5%, es decir, de 100 pacientes, 1 o 2 máximo, ¿no? Entonces, el chance de que exista o de que presenten este paciente va a ser mínimo, ¿no es cierto? Las desventajas, así como hay ventajas, hay desventajas. ¿Cuál serían las desventajas? La dificultad de la técnica, porque hay que hacerla con bastante cuidado, ver que el paciente no se nos mueva o quien nos colabore también que asegure al paciente de manera correcta. Una desventaja es la relajación muscular incompleta, porque puede que el anestésico que administremos no esté en una concentración adecuada que nos produzca una relajación muscular, a diferencia de la raquídea. Los volúmenes grandes que se va a administrar, porque generalmente en los adultos administramos entre 20 a 30 cc en bolo directo. El peligro de entrar al espacio subaracnoideo siempre va a existir por la distancia que existe del espacio peridural a la dura madre, ¿no es cierto? La hemorragia en el espacio peridural, porque accidentalmente, no solo por nosotros podemos perforar sin darnos cuenta un vaso, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Y por eso les dije que siempre al administrarla, una vez que ya hemos realizado la técnica, es cada 5 cc, se administra el anestésico, se aspira, se administra, se aspira, ¿no? Y que puede haber un bloqueo segmentario disparejo, es decir, que por alguna razón, porque generalmente nosotros no pedimos una tomografía, una resonancia del espacio peridural, ¿no? Y podemos encontrarnos pues algo que obstruye el trayecto directo del espacio peridural, que puede ser un tumor, un lipoma, etcétera, internamente dentro del espacio peridural. Y el dolor lumbar, que bueno, eso también hay que preguntar, sobre todo las mujeres, ¿no? En cambio los hombres no se hacen tanto problema, ellos no van a relacionar directamente, si es que no fueran también ansiosos y se comparan como mujeres, ¿no? Porque alguna vez hemos dicho hasta en ton de broma que a veces los hombres son los que tienen más miedo que las mujeres, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios para un bloqueo satisfactorio? Que el inicio de la analgesia y la pérdida de la sensibilidad sea dentro de los 10 a 15 minutos, máximo, ¿no?
mejor si es menos. Por eso a veces adicionamos, no solamente dentro de los anestésicos locales, vamos a ver la diferencia de unos con otros, ¿no? Entonces, que no se debe aspirar líquido cefalorraquídeo, menos sangre, que al realizarla, una vez que hemos realizado, no debemos producir ningún tipo de inflamación, ¿vale? Es decir, que a veces en las repetidas punciones, a veces sin querer, cuando uno se golpea, ¿qué produce? ¿Qué produce para nosotros? ¿Qué se nos produce primero? Una lesión, ¿no es cierto? Externa. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo vamos a saber? Por el dolor y por el aumento de volumen. El entumecimiento de los miembros inferiores, que va a ser también de manera paulatina. La evidencia de parálisis del simpático, esto a través de los cambios fisiológicos que ya hemos indicado, sobre todo a nivel del sistema cardiovascular, que también va a ser de manera paulatina y nos va a dar el chance de nosotros poder realizar el tratamiento adecuado para mejorar el estado del paciente. Y finalmente, en pacientes obstétricas, tras que se realiza esta técnica, el alivio de las contracciones uterinas. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de esta técnica? Se repite nuevamente, por eso es que es importante. Es difícil no entender y recordar todo lo que se está hablando ahora respecto a esta técnica, jóvenes, porque casi se va repitiendo, parecería que se está haciendo lo mismo, pero son pequeñas variantes que nos hacen pensar que sí, esto puede ocurrir y es más fácil recordar, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones tenemos siempre la posibilidad de una punción de la dura madre inadvertida, la inyección subdural, que eso nos va a conllevar a un bloqueo subaracnoideo total. Ojo, si sucediera esto, ¿qué tendrían que hacer, jóvenes? A ver, los que han pasado mis alumnos conmigo ya les había indicado. Si llegara a suceder, que es muy remoto, pero sí puede suceder. Hablen. Nada. Tienen que llorar al lado de su paciente y rezar. Y alistar sus buenos dólares para indemnizar a la familia, porque no les va a dar tiempo ni siquiera de poner en marcha ninguno. Por eso, cuando se realiza esta técnica o cualquier bloqueo regional, debemos tener siempre todo preparado para una intubación, ¿me entienden, no? O una anestesia general. Porque al haber un bloqueo subaracnoideo total, ¿a qué nivel se encuentra el centro cardiorrespiratorio? Anatomía, jóvenes. A nivel del tallo. ¿De qué tallo? Del tallo cerebral. Del tronco encefálico. No tengan miedo, jóvenes, es que aquí estamos, ustedes están en fase de aprendizaje, no tengan miedo. Si por lo menos tienes idea, yo te voy a complementar. Pero si me dices así de manera escueta, que no sabes realmente, no tienes esa seguridad, porque ahí estamos mal, ¿no? Entonces, ya vayan haciendo conciencia, porque siempre les repito, que el éxito de cualquier profesión desde ser estudiantes es la disciplina y la responsabilidad. Me dejo entender, ¿no? Yo también he sido estudiante. Escuchan, éramos felices, ¿no? Si el paciente, que si el docente no llegaba, no pasábamos clases, todos felices y contentos. Pero ¿de qué sirve eso? Que a la larga, a lo mejor no nos estamos preparando bien, ¿no? Y la materia que se avanza hoy, mañana no se repite. Entonces, lo que no has aprendido hoy, para mañana va a ser más complicado, porque ya sobre esa va a venir otra materia, otro tema, y te has acumulado y al final no has estudiado ninguno. Así como tenemos complicaciones con la técnica, también existen complicaciones con el catéter. Nuevamente, la posibilidad de lesionar la dura madre, que se produzca un hematoma, que el catéter también, a pesar de ser flexible, tiene una ligera rigidez que podría
lesionar un vasito, ¿no? Y producir un hematoma. Los abscesos, si no tenemos no hemos manejado los principios de asepsia y antisepsia correctamente desde el material que usamos. Porque quien va a realizar, pues debe lavarse las manos, calzar guantes estériles y todo el equipo o material debe ser estéril, rigurosamente. Ojo, porque nosotros estamos ingresando, esta técnica en sí es invasiva, porque estamos entrando a una parte del sistema nervioso central. Ojo, ¿cuáles son los componentes del sistema nervioso? Aunque ya les he dicho, ¿no? Jóvenes, El central y el periférico. no. El periférico lo puedes resolver. Estamos hablando de esta técnica de bloqueo regional de tipo central. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema nervioso central? Partiría desde el cerebro, el cerebelo, lo que es el tronco encefálico o tallo cerebral y lo que es la médula espinal. Exacto, eso, ¿no? Entonces, como nosotros estamos entrando al espacio peridural, donde emergen las raíces y en la raquidia directamente en contacto con la médula espinal, ¿no? Entonces, eso no se olvide. Y bueno, la lesión neurológica, la posición no correcta del catéter, ¿no? Que a su vez esta puede ser porque se puede enrollar o puede producirse una rotura durante el momento que estamos retirando la aguja y por ende la oclusión. ¿Y cuál sería el fracaso de esta técnica? La falta de presencia del anestésico local, que puede ser una concentración débil o el volumen puede ser menor a lo que se requiere para nosotros anestesiar una determinada región. La mala distribución del anestésico por alguna razón interna que nosotros podremos desconocer. Como les digo, generalmente no es rutina pedir una tomografía o una resonancia sobre el espacio peridural. Y las concentraciones débiles, como les decía, que la falta de presencia del anestésico local. Esta técnica también tenemos dentro de esta técnica la anestesia peridural caudal, que es utilizada de mayor preferencia sobre todo en pediatría, pero tampoco se puede descartar que podamos realizar. Hay algunos casos que con experiencia que cada anestesiólogo puede tener, la puedes realizar, porque estas pueden ayudar mucho en la analgesia de parto. ¿Dónde se va a realizar? A nivel del hiato sacrococcigio, ¿no? Aquí vamos a ver. Una vez que delimitamos al final de porque hemos dicho que la columna vertebral se extiende, o el espacio peridural se extiende hasta el hiato sacrococcigio, ¿no? El coxis generalmente son las vértebras en sí soldadas o fusionadas, ¿no es cierto? Entonces, entre estas se va a encontrar una pequeña membrana que es la membrana sacrococcígea. ¿Cómo vamos a hacer? El paciente va a estar en decúbito lateral o prono, pero esta posición, realmente como es en pediatría, se coloca en decúbito lateral, sea derecho o izquierdo. Igual vamos siempre para realizar esta técnica, primero debemos identificar las espinas ilíacas superiores. Luego de ahí nosotros deslizamos nuestro dedo, así como esto, así, vamos deslizando hasta llegar al espacio, hasta el hiato sacrococcigio, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se introduce? Una vez que hemos identificado este espacio, vamos a entrar primero la aguja en 90 grados, luego vamos a poner de manera oblicua en 45 y finalmente 60 grados. Y miren cómo de perfecta se ingresa la aguja, ¿no es cierto? Y también vamos a verificar a través, aquí ya no se puede hacer la verificación de la gota pendiente, pero sí podemos hacer la técnica de la pérdida de la resistencia para ver si estamos en el espacio correcto. ¿Me entienden, no? Aquí vemos, hemos hecho
Lamentablemente por las políticas de salud, pues no tenemos las agujas adecuadas, que deberían ser las peridurales pediátricas, que son más pequeñas. Entonces las realizamos con las agujas hipodérmicas, retiramos el mandril y colocamos aquí y luego hacemos aquí la prueba primeramente y luego administramos el anestésico, ¿no? Y se tiene que administrar sin ninguna resistencia, no tiene que existir ninguna resistencia. Aquí también vemos, ¿no? Para una paciente embarazada que podemos realizar la peridural sacral, que se llama. Y finalmente, con esta técnica vamos a lograr 3 tipos de bloqueos: bloqueo simpático, sensitivo y el motor, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a evaluar el bloqueo motor? A través de una escala tan simple, donde nosotros vamos a pedir al paciente, obviamente, si es adulto, él nos va a colaborar y todo lo que le digamos, él va a hacer, ¿no? Entonces, dice que el bloqueo es completo cuando es incapaz de mover el miembro inferior, ¿no? No puede mover los pies ni las rodillas. El grado 2, donde va a poder mover los pies, solo los pies. Bromas 3, donde va a poder levemente flexionar la rodilla. Y bromas 4, donde el bloqueo es nulo, es decir, no hay ningún bloqueo motor. Esta escala generalmente se la utiliza ya para la recuperación post-anestésica. Bueno, y también obviamente al inicio, ¿no? Para determinar que haya un bloqueo total general para que el cirujano también no nos reclame. Bueno, esta escala se va a utilizar tanto en la peridural como en la raquidia. Y bueno, eso sería todo. Esta foto es la representación, no sé si alguno ha escuchado hablar de una artista, era una pintora mexicana, Frida Kahlo, que por cierto, ella ha llevado una vida bastante triste.